No. Hagan silencio ahí, Dubán. Repite después de mí. Valduparense. Valduparense. Badu. Papi, sentí la puñalada en el hígado, vale. Badu. Los jodas culetis de malparida. Ojalá lo Una dijera H siquiera así, y pero una P. escucha cuando lo dice, cuando inicia, para que veas tú cómo lo dice. Te digo Valduparense. Dice Baduparense. Así dice. Dubán. Bueno, así. Filósofos escandalosos. ¿Verdad? Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Filósofos Escandalosos, el podcast en el que veremos la vida y obra de los pensadores más importantes a través del libro Los escandalosos amores de los filósofos del escritor fantasma Josefo Leónidas. El día de hoy hablaremos del padre de la ciencia ficción, crítico musical y seguro ganador de Factor X griego, Genófanes de Colofón, o mejor conocido en Latinoamérica como ese man quién es. Me acompaña el filósofo valdepurense Eduardo Rodríguez, mi buen amigo Alejandro Acevedo, en la consola Jaime Cardona y su anfitrión Dubán Nemo Álvarez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo acaecen? Excelente. Aprovechando. Excelente. Eso. Excelente. ¿Listo para Vamos hablar de para adelante. fantóxicos y utopías equinas? No adelante, no adelante. Ya me dio curiosidad. Arrancamos. Si preguntamos a un distraído transeúnte si conoce la identidad de Marcos Witt, tal vez no le suene este nombre, pero si este es afín al cristianismo, quizás lo conozca como un cantautor, pastor y teórico de la fe monoteísta. Lo mismo ocurriría si preguntamos por Genófanes a un monje de la Edad Media, o tal vez no contaríamos con la misma suerte. Y es porque como buen chisme filosófico sabemos más de él por lo que otros dijeron que por lo publicado por él propio. De acuerdo a nuestro autor fantasma, así como hay periodistas imparciales, tampoco hay historiadores que sean totalmente objetivos. Siempre cometen pequeñas o grandes injusticias con los personajes históricos. Destacan a aquellos que les resultan simpáticos y callan a otros porque no comparten sus ideas religiosas o políticas. Así, por ejemplo, los historiadores cristianos consideran a Sócrates, Platón y Aristóteles como los más grandes filósofos griegos, mientras que el Diccionario de Filosofía publicado por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética dice de ello. Perdón mi ruso. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron representantes de la aristocracia esclavista griega. Se opusieron permanentemente a los movimientos populares y a la democracia, por lo que Sócrates fue ejecutado, Aristóteles fue perseguido por colaborar con el imperialismo macedónico, y como filósofos ninguno de ellos le llegaba al talón a Heráclito ni a Demócrito. Han sido mañosamente exaltados por los historiadores burgueses. Estos mencionados... Excelente interpretación. Gracias. Traducción Ruso. es digna. Ruso 9.5 de 10. Gracias. De la Unión Sé Soviética. sé ruso costeño. Sí. Estos mencionados pensadores hacen parte del grupo conocido como los presocráticos. Según Josefo, se llaman presocráticos los partidarios del régimen político llamado presocracia, que se diferencia de la democracia en que mientras en esta gobierna el demos, es decir, pueblo, demos, pueblo, kratos, gobierno, en aquella gobiernan los presos, presos, kratos, gobierno. Parece chiste, pero en Latinoamérica es la vaina más común del mundo, el que no está preso está siendo investigado. Esta teoría era utópica. Es imposible que los presos gobiernen por razones prácticas y lógicas. En efecto, si están presos, no pueden asistir al parlamento y si los dejan ir, se dictan una ley de amnistía. Hay que reformular esas teorías de los nombres, por cierto, ¿verdad? Que los historiadores son mañosos. Porque en lo que uno aprende dice que los presocráticos porque están antes de Sócrates. Es lo que siempre se aprende. Los historiadores son muy mañosos con ese tema. Sí, no, y este sí es el gobierno de los presos. Sí gobiernan desde casa bajo la figura de casa por cárcel y la amnistía se llama vencimiento de términos. Por estas razones la presocracia como ideal político decayó rápidamente y desde la antigüedad se han existido más filósofos presocráticos. Los presocráticos se caracterizan porque les preocupó fundamentalmente averiguar de qué sustancia fue hecha el mundo. Aunque se esforzaron mucho, no encontraron una respuesta satisfactoria, pero su preocupación por este problema les sirvió de excusa para pasar tardes enteras charlando con los amigos. Fin de la cita. Entonces ahora sí, entramos como tal a la vida de Genófanes,
Y decimos, así pasaba las tardes el joven Genófanes en Colofón, Jonia, ciudad en la que nació entre el año 580 al 570 a.C. Junto a otros adolescentes pasaba las tardes sentados en las escaleras del ágora, viendo a las muchachas deambular mientras hablaban de los 40 principales más sonados del momento. Lista interpretada por lista encabezada por la Ilíada y la Odisea. Temas interpretados por un presunto vecino suyo llamado Homero. Y digo presunto porque debido a su fama, muchas ciudades decían ser su tierra natal, entre ellas la isla de Quíos, Atenas, Ítaca y la ciudad de Colofón. Una pregunta, ¿Genófanes y Homero eran contemporáneos? No, Homero fue mucho antes, pero la Odisea y la Ilíada seguían estando dentro del top de las canciones número 1, porque en esta época se cantaba. Ok. Y de hecho, Homero no escribió la Odisea ni escribió la Ilíada, él solamente interpretaba las canciones. O sea, él era un juglar. Sí, Sí, me Básicamente. apareció la figura de eso. Igual que Hesíodo, Ok. que hizo el trabajo de los días, por ejemplo. ¿Y quién lo escribió entonces? bueno, ahí hay un punto respecto al origen del término Homero, y es que, por aquí lo tenía escrito, proviene de una sociedad de poetas llamados los Homéridas, que literalmente significa hijos de rehenes, es decir, descendientes de prisioneros de guerra. Dado que estos hombres no eran enviados a la guerra, al dudarse de su lealtad en el campo de batalla, no morían en él. Por tanto, cuando no había literatura propiamente dicha o escrita, se les confiaba el trabajo de recordar la poesía épica local y con ella los acontecimientos pasados. Entonces, cualquier prisionero de guerra le decían, papi, tú eres el encargado. O sea que no se sabe quién escribió la Ilíada y la Odisea, en realidad. No. Lo que pasa es que como tal los textos aparecen cuando se empiezan a hacer bibliotecas y acumular cosas. Inicialmente todo Ok. era por tradición oral, que llamamos nosotros en este momento. Sí, y de hecho, Y iban de pueblo en pueblo cantando las historias, mencionando lo que pasaba, hablando de los dioses, entre otras cosas. yo sabía... Ok. Yo sabía que el nombre de Homero también viene de otra raíz que es Home Orón, que es el que no ve. Entonces se decía que Homero era una persona ciega que cantaba las canciones, como los que se suben en los buses a fin. No, mentira, no. Los que cantan en los buses. O sea, lo que hace Warcry. Sí, más o menos. Ok. Ok. La bolsa de órganos del sector 7G gozaba de una trayectoria musical que inspiraría a Genófanes a convertirse en un juglar. Ellos eran los encargados de interpretar los 50 cañonazos en las plazas y parques de las ciudades en ausencia del Spotify y el YouTube. Pero años de cantar una y otra vez los mismos temas hicieron que Genófanes desdeñara de su ídolo, al igual que hoy desdeñamos de las versiones peteras de lamento boliviano y música ligera. Más importante aún, ¿no les parece? Tremenda comparación. Ven, pero a lo serio. Si tú no eres Gustavo El Cerati, rebelde de la canción. Gustavo Cerati de otra línea temporal, el clon de Gustavo Cerati o el cyborg de Gustavo Cerati, no cantes de música ligera, ven, no se te escucha bien. Lo voy a intentar en el karaoke la próxima vez. No, A ver qué. no lo intentes. Canta otra canción. Ok. Más importante aún, no le parecía correcto corromper a las juventudes con las obscenas letras del perreo olímpico, vanagloriando el actuar inmoral de los dioses como Zeus y Hera, quienes siglos más tarde inspirarían a los personajes de Bellaco y la Celosa en la epopeya del héroe samario Chepe Fortuna, que se enfrentó a la bestia mitológica de la corrupción estatal junto a su fiel escudero Chipichi. Estás volviendo muy terrenal los relatos olímpicos, tampoco así. Dime que Zeus no se parecía a Bellaco. Sí, solo Disney fueron los que se le ocurrió la brillante idea de mostrarlo como un padre fiel. Sí. No sé por qué. Y ya era como una mujer paciente. Exacto, vamos a suponer que marketing. Nada rencorosa y llena de amor. Ok, entonces Genófanes aplicó una Justin Timberlake y comenzó una trayectoria como elegíaco solista. Los elegíacos eran como los juglares, pero ellos mismos componían sus canciones. Y eran más tirando así como a drama, a la tragedia. Era algo así como escuchar a Enrique Bunbury, así tal cual. Ok.
Sabía que en algún momento se iba a mencionar a Bunbury en esto. Sí. Es justo y necesario, o sea, si vamos a hablar de canciones que hacen llorar, hay que mencionar al gran Enrique Bunbury. El siguiente proyecto del podcast es la historia de Enrique Bunbury por canciones. Exacto. Fíjense que yo hace poquito, hace como 2 meses más o menos, fue que me di cuenta que Maldito Duende hablaba sobre drogas. No, ¿en serio? Apenas hace 2 meses. En serio. Bueno, Hace 2 meses me di cuenta. suele Sacando la pasar. tarjetica. Sí. Escúchenla, chicos. No, me pasó con una canción de Calamaro, la de Los Aviones. Yo pensaba que era de un man que hablaba sobre cómo veía el amor de su vida irse en un avión y en realidad trataba sobre heroína y fue como que, diablos. Linda. En poco tiempo empezó a componer y distribuir sus propias rimas y en ellas escribía sobre aquello que le quitaba el sueño, las diferencias étnicas y el relativismo cultural, el papel educador de los poetas y el antropomorfismo de los dioses tradicionales. Los hombres creen que los dioses están hechos a imagen y semejanza de ellos, pero si los caballos, bueyes y leones tuvieran manos y produjeran obras de arte, los caballos pintarían a los dioses como caballos, los bueyes como bueyes y los leones esculpirían estatuas de los dioses hechos a imagen y semejanza de los leones. De acuerdo a nuestro escritor fantasma, si Xenófanes hubiera escrito para el público de hoy, habría presentado ese último asunto en forma de novela, cuyo argumento sería el siguiente. En un planeta idéntico a la Tierra, no es el hombre el animal de inteligencia más desarrollada, sino el caballo, invirtiéndose los papeles. El hombre, animal subdesarrollado y doméstico, arrastra los arados y las carretas hechas por el rey de la creación, el Equino sapiens. El caballo ha creado en ese planeta civilizaciones y culturas, filosofías y religiones. Las filosofías equinas afirman que el caballo es un animal racional, y las religiones sostienen que el caballo tiene un alma inmortal y que todo está hecho a imagen y semejanza del equino todopoderoso. En la sociedad equina hay desigualdad, injusticia, discriminación racial y lucha de clases. Los percherones mercenarios a sueldo de la fina sangre impiden entrar a las universidades a los caballos ordinarios, mientras los potros revolucionarios organizan manifestaciones y repiten con tono solemne los pensamientos de uno de los más grandes teóricos que ha producido la raza equina. A todo esto, los hombres retosan desnudos por los campos, saboreando los ricos pastos y espantándose a manotazos las moscas y los tábanos, ajenos por completo a los grandes problemas que agitan al mundo. Fin de la cita. Esto no caló muy bien entre los egipcios, cuyas leyes laborales no iban mucho con ese cuento de los descansos sobre los campos y a quienes los dioses furros les parecían más kawaii. Sobre todo a los mercaderes que vendían más figuras de acción de Anubis, ahora articulado, que de Hércules con pieles de león intercambiable. Pero en Grecia fue la sensación. Los más jóvenes lo amaron, mientras entre la multitud podía escucharse el abucheo de los viejos que pedían a Zeus que le presentara sus rayos, que Poseidón le abrazara en sus olas y Hades lo pusiera a cuidar al perro. Cuando le preguntaron si no temía la ira de los dioses, dijo: ¿cuáles dioses si a lo mucho es uno? Hay un Dios, uno solo, y es el más grande, y no se asemeja a los mortales ni por su cuerpo ni por su pensamiento. Siempre permanece inmóvil en un lugar y reina soberano sin esfuerzo, sobre todo por su mero pensamiento e intención. Todo ve él, todo él piensa y todo él ello, conduce y guía el universo. Unos años más tarde, un joven Aristóteles se ampliaría la parte del motor inmóvil y a unos animados católicos les gustaría eso del monoteísmo. O sea que en el dios que creía Xenófanes era pues el dios de los católicos. No. ¿O era otro? Pero, Es como la Digamos que base. se van transformando con el Sí, tiempo. se va a convertirse. A ti va a llegar- evolucionando. Exacto. Ese es el término. A ti evolucionando. ok. Pero ya Ok. sí desde aquí podemos ver que hay unos principios de omnipresencia y omnipotencia, que son los que a los católicos les va a parecer chévere. Y más que la mayoría de las religiones dentro de la época eran politeístas. Entonces era más práctico tener muchos dioses. Tenemos un dios para la comida, tenemos un dios para la guerra, tenemos un dios para la fertilidad, etc. Pero en Xenófanes, pues, se reduce todo a un solo dios y en parte también va a la crítica de los textos homéricos.
Porque sí, además no le parecía que los dioses fueran tan terrenales. O sea, no le parecía las infidelidades de Zeus, los celos de Hera, ni todo ese gabaje de historias que nos van a meter los griegos. Exacto. La crítica empieza por un tema moral. A él no le gustaba que el tema de los dioses se pareciera mucho al comportamiento del ser humano. Ejemplo de ello, la historia de Medusa, por ejemplo. Medusa es una tipita que en pocas palabras sale corriendo porque la están acosando, la intentan violar. Súper bonita, pero cuando va y pone las quejas, como dice uno, con la diosa que supuestamente le iba a ayudar, la diosa le tenía envidia. Y además de que le tenía envidia, entonces se aprovecha de supuestamente no creerle, entre comillas, y lo que hace es que la transforma para que esa belleza deje de serlo. Y así la ridiculiza ante todos. Entonces, la diosa de la sabiduría, siendo una charada de esas que vemos ahí, no es tan sabia como nos hacen creer. Pero lo mismo le hizo a Aracne cuando se puso a competir de quién tejía mejor. Cuando vio que iba perdiendo, la convirtió en araña. Exactamente. A Genófanes le molestaba que los dioses fuesen muy humanos. Sí. Ok. No le tramaba para nada esa idea. Y la Entonces idea... él inventó esta teoría de que había un solo Dios. O ya se venía trayendo esa teoría desde antes y él la adoptó. No. Lo que pasa es que el monoteísmo no es muy popular en esa época porque cuando los presocráticos entran, que ahí tenemos que hablar, nos faltó de pronto hacer la introducción de los presocráticos empiezan a explicar que el tema con los dioses es que el estudio de ellos empieza a reemplazar esa creencia en los dioses, porque los denominaban filósofos naturalistas, era lo que siempre dicen y por lo que se lee en los textos y cuánta cosa se lee. Ejemplo de ello, estamos rezándole a cierto dios que es el dios de la lluvia, vamos a rezarle a Zeus, por ejemplo, dios de la lluvia. La guerra, vamos a rezarle a Ares. O sea, cada fenómeno que ellos veían como fenómeno social, fenómeno natural, lo identificaban con un dios. Entonces, como que no era muy popular en ese entonces pensar que uno solo se encargaba de todas las cosas, sino que cada uno representaba algo diferente. Sí. Que es más o menos lo que se creía aquí, en América. En toda América, antes de la colonización y todo esto. Sí. Y es curioso, si notan los patrones de las religiones prehispánicas, se parecen mucho a algunos conceptos de China, Corea y Japón, respecto a cómo los dioses se presentaban a los hombres y de cómo las figuras iban transformándose. Entonces, hay unos paralelismos ahí como chéveres, interesantes. Incluso la figura del dragón oriental y la figura del dragón mexicano se parecen muchísimo. De la serpiente emplumada. ¿Y qué piensan ustedes sobre eso? O sea, si habrá alguna conexión o pura casualidad. Inevitablemente debe haber conexiones por la manera como pensamos. Por ejemplo, en la Biblia hablan del diluvio. Tú has escuchado mucho la historia. Yo cada vez que doy la clase les trato de hablar de eso. Y da una increíble casualidad, nótese el término sarcástico y el tono, de que casi todas las culturas del mundo hablan de alguna inundación, de una gran inundación. Aunque, por ejemplo, hoy en día sabemos por historia que esa historia del diluvio de la Biblia fue de los babilonios. Amañada. Sí. Amañada. Se la chorearon a los babilonios. Ellos siempre andan haciendo las charadas así. Dijeron, hey, me gusta tu mito, venga para acá, preste para lo agrego a mi compilación. Sí, pero curioso, ahí mismo dentro de los griegos también estaba el diluvio, que de hecho el primer intento de humanidad, los dioses lo borran en un diluvio. Y en los mitos prehispánicos, también hay un mito de cuando se crearon los primeros hombres, que son los 5 soles hay una historia que es la de los 5 soles, y también hay una inundación, también borran a la humanidad. Y los nórdicos también tenían el mito de la gran inundación, del gran diluvio. Y los babilonios también. Muchachos, acá desde consola, lo de los nórdicos fue copiado por el inicio del cristianismo, eso no existía. Y un apunte cultural para que lo queden charlando ustedes. Ustedes saben que la primera pea de la historia se la pegaron en el arca de Noé. La primera pea, interesante. Sí, porque el vino, antes al jugo, se le llamaba vino, pero mientras viajaban se fermentó dentro del arca. Y por eso fue que cuando Noé se lo tomó, se encapetó y se encueró.
Y lo castigaron. Y lo castigaron, pero mal. Claro. Ese tema de los viajes y la fermentación ha dado mucho licor de provecho. A mí la cerveza, el tipo que más me gusta es la Weiss y también fue algo de ese estilo. Sí. Bueno, pero regresando a Genófanes, el dios de Genófanes es como una fuerza que actúa sobre las cosas, pero que nada actúa sobre él. Que va a ser la base del motor inmóvil de Aristóteles, Exactamente. que es el Oh. La dios. explicación es, mueve todo sin moverse él. Ujú. Pero no tiene una figura corpórea como lo tiene el cristianismo. El cristianismo dota a Dios de la apariencia del hombre. Por eso dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero en Genófanes es más como el karma. Es decir, es una fuerza que actúa sobre nosotros, pero que no la vemos, pero el hecho de que no la veamos no quiere decir que no esté allí. Ok. Fíjate que yo tengo una teoría y estaba conversando con uno de los muchachos del taller esta semana que pasó. Él es como muy, no digamos que es muy religioso, pero sí es muy creyente, ¿sí? Ujú. Yo le estaba diciendo a él que yo no pienso que precisamente pues exista un demonio. Ujú. Yo pienso que es como que tal vez la misma persona. ¿Por qué? Porque si hubo un solo creador que fue antes de todo, pues de él derivó todo lo que conocemos hasta ahora, incluyendo la envidia, la bondad, la maldad, todo eso. Entonces todo eso debía estar dentro de él, pienso yo, de ese ente. Y por eso es que nosotros tenemos esas cualidades, por así decirlo, o esos sentimientos en este momento. Porque él decía que no, que Dios era como que solo bondad. Es Yo le que, decía, no, pero es que no puede ser, porque si él fue primero que todo, o sea, nosotros no podemos crear algo es, que antes no existía, si venimos a partir de él. O sea, quiere decir que teníamos esa semillita, y tú le dijiste, pienso ¿has yo. oído hablar del genio maligno? Eso, le comenté sobre eso también. Y el man quedó como, "Pripra". Episodio 1, si no lo ha visto. Episodio 1, si no lo han visto, ahí hablamos de Oye, genio Se lo maligno. pasé, se lo pasé, se lo ¿Has pasé. escuchado de una pequeña niña llamada Pandora y su cajita? Oh. No, buena referencia también. Oh. Ay, ahorita. Entonces yo dije, no, o sea, él fue el que puso la inquietud. O sea, sí, la serpiente y tal, no sé qué, o sea, guiándonos por la Biblia, pero ¿quién puso esa serpiente ahí y quién le dio esa capacidad a la serpiente de engañar? O sea, Bueno, nos vamos preparando para los próximos episodios. El problema del determinismo, la libertad y el libre albedrío. Yo pensé que ya nos íbamos a meter con San Agustín y pero sí, eso es lo que yo pienso. No sé qué pensarán ustedes sobre eso. Los Ahí mitos cortico. varían y las historias varían. Dependiendo de cómo varían las historias, varían los personajes y así nos enseñan. La mayoría de historias que conocemos hoy en día son tradición oral, muchas de la época de los mitos, de esas cosas. Y cuando eso empieza a escribirse, lo adaptan dependiendo de los intereses que tenían las personas de la época. Ujú. Por ejemplo, es muy chistoso llegar a una iglesia, a mí me parece chistoso y me pareció chistoso desde pequeño, no sé, creo que una vez hasta ofendí a una señora en la iglesia por eso, porque yo miraba los cuadros de Jesús, yo fui católico hasta cierto punto de mi vida y bastante activo dentro de la religión, y me causaba risa entrar a una iglesia y ver a un Jesús blanco, ojos verdes, ojos azules que le colocaban a veces, o a una virgen blanca, pero un blanco que tú sabías y tú decías, esta gente es europea, esta gente no, Sí. Tú no te pareces al que vende kebab en la esquina. esta gente no es, o sea, aquí no hay nada que ver, yo no encuentro relación entre este tipo y, o sea, no me parece. Entonces, uno representa, o la gente representa sus intereses normalmente. Y en el caso, por ejemplo, de la figura del diablo, hay un mito hebreo muy viejo, muy viejo, que hablaba de la figura del diablo no como un ser maligno, sino como un acusador. Si te armas la idea de un juicio hoy en día, sería como tenemos al juez, que sería la figura de autoridad, Dios, al que todo el mundo respeta, y aparece un abogado defensor, porque no sé, sería invéntate, no sé, tu ángel guardián, alguna cosa así sacada de los pelos. Tu conciencia. O tu conciencia. Y aparecería un fiscal. ¿El fiscal qué hace? El fiscal señala todos los delitos que tú cometes. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿a quién le gusta la figura de un sapo? ¿A quién le encanta que le estén diciendo, ven acá, este tipo no puede entrar aquí porque hizo esto y esto? ¿A quién le gusta el sapo? A nadie le gustan los sapos. El socodrilo.
Exactamente. A los Entonces, egipcios. pasó la historia, pasó el tiempo y al sapo lo fueron discriminando hasta que el sapo se convirtió en un ser maligno con un reino aparte que hizo un reguero arriba, se rebeló y terminó acá abajo. Ah, ya. Yo pensaba explicarlo desde un punto más humano y ¿De ahí? es... ¿En qué? No, desde los concilios. La Ok. Biblia está constituida por un grupo de gente que se sentó y dijo, vamos a meter esto, vamos a Eso. poner esto. No, esto no lo pongamos. Y empieza la historia a perderse en los pedazos. Empieza la historia bueno, y como todo está sacado con una idea base, pero en realidad todo lo están escribiendo desde diferentes partes y personas diferentes, cuando pones todo junto, se parece al trabajo que hicimos en quinto, así. Sí, por eso está lo de los libros apócrifos y todo Sí, esto. exacto. Ya cuando... Igual es representación humana. Mira que ni siquiera la Iglesia Católica escapa de eso. La representación, una de las representaciones más bonitas que tiene, por ejemplo, lo digo bonita no porque me mantenga dentro de la religión, sino por la forma como creen en eso, es la más famosa de nosotros aquí en América, la Virgen de Guadalupe. Ujú. La Virgen de Guadalupe está llena de una simbología que no es propia de ninguna parte del mundo, sino de América. Es hasta morena. Sí, Tiene el color de los indígenas. O sea, la aparición y la forma como ella se aparece está hecha para representar a un dios dentro de su cultura. Las estrellas, o sea, eso si tú te averiguas, yo recuerdo que hay una señora que nos daba charlas sobre eso y explicaba punto por punto lo de la media luna, lo de las estrellas dentro de la ropa, el color de la ropa, o sea, todo está relacionado con la cultura que en ese momento presenció la aparición, o la cultura mexicana o la cultura que estaba en la península de Yucatán. eso fue un sincretismo allí, porque creo que ellos celebraban una festividad, una diosa, y a esa diosa le dijeron, ay, mira, ¿sabes qué? Sí, esa diosa se parece mucho a la Virgen que nosotros tenemos. Y Exacto. toma, se la chorearon Y también. tenga. Sí. Con- Bueno, retomando. Entonces, a más no le gustaban los dioses antropomórficos. Y no le gustaban cómo se comportaban y dijo que Dios era una sustancia diferente. Hasta allí íbamos, todo bien. No sabemos cuál, pero era diferente. Pero era Pero era diferente. diferente. Sí, exacto. No tenía cara, ya no se parecía a Alejo. En el... O sea, no era perfecto. Sí. En el año del 546 a.C., motivado por el deseo de dar a conocer su obra, Genófanes se fue de tour por Europa, movido también por los medos que invadieron Colofón y lo desterraron por 67 años. Cuando se cansó de dar el rol, compró una parcela en la ciudad de Lea donde sembró tomates y montó su propia escuela de canto. Sin embargo, los tiempos cambiaron y a los jóvenes ya no le tramaba eso de ser cantante. Había más fama en ser atleta y el estadio olímpico jalaba más gente. Los atletas no trabajaban en campo, ni aportaban nada a la cultura de la ciudad, o eso decía Genófanes. Sus ideas no convencieron a los ciudadanos que sagradamente salían los fines de semana a honrar al dios Baco, pintar en las paredes solo eleos locas y ver el juego con la túnica de su equipo favorito. Estos lo tacharon de amargado y entonces menos personas fueron a matricularse a su escuelita. Y ahí el detalle. Por pensar diferente. Sí, por decir que eso de los deportes no le iba bien a los muchachos. Igual es un cambio de paradigma. El enfoque de los griegos para esa época ya estaba más realizado acerca de lo que eran ellos corporalmente y cómo se veían. No, y las Olimpiadas eran los eventos, o sea, todo el mundo iba a las Olimpiadas. Había una ciudad dedicada a ello. Sí. Era un mundial de fútbol. Bueno, no voy a decir más grande porque las dimensiones son diferentes, pero sí, Exacto. podría Era decirse. tan importante como un mundial de fútbol Sí, en podría esa- decirse. en esa localidad. La mentalidad latina enfocada Para al los mundial de griegos. fútbol. Pero Eso. no a los Juegos Olímpicos que son. No, pero es que si lo ponemos en términos modernos, lo que Sí, en claro. su tiempo fue Es el atletismo. Mira cómo corre ese man. Es que a mí no me gusta el fútbol, por eso lo digo. Pero Ah, bueno, ok. pero ya estaba el pancracio, papi. Bueno, así sí. El pancracio fue la primera De forma hecho, hubo- de boxeo, ¿cierto? Fue la Sí, primera de forma hecho de boxeo. de hecho hubo un man, no recuerdo ahorita el nombre, no sé si en consola lo pueden buscar. Él venció a su oponente después de ser vencido. ¿Cómo la ven? Explícate.
Después, después yo de quiero- muerto, yo quiero- al man le estaban haciendo una mataleón. Ajá. Ajá. La que Ya le aplicó estaba en las Hércules últimas. al león de Eh, Nemea. Ajá. Exactamente, o sea, la agarró. Y En el man realidad, busca la forma, le agarra el pie al que le está haciendo la mataleón, pero ya con sus últimas fuerzas, porque él murió, o sea, este man murió, le disloca el tobillo. Y el que le está haciendo la mataleón se rinde, sin saber que ya estaba muerto. O sea, con sus últimas fuerzas le disloca el tobillo y ahí queda. Y Alejo, este man se rinde. Qué pasión. pero en el pancracio se verían las patadas. Sí, men, lo que pasa es que eso fue evolucionando igual que las artes marciales mixtas. Ujú. Por lo menos ahorita en artes marciales mixtas tú no puedes patear a alguien que tenga 3 puntos de contacto en el piso, no le puedes dar un rodillazo en la cara. O sea, eso fue evolucionando de a poco, ¿sí? Ujú. Entonces, pues sí pasó eso y era bien cruel, era con vendajes y tal, Así no había evolucionan los guantes. dioses de Genófanes también. Ok. Bueno, hablando de Genófanes, con los tomates no le iba mejor. Por mucho que sembraba, todo se moría. Muy seguido se decía a sí mismo: ¿por qué fijar la esperanza en algo que ya ha muerto, si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris? Un día, mientras araba nuevamente la tierra, en medio de ella encontró un fósil que le dio sentido a todo. Todo nace de la tierra y en la tierra termina. Creo que sembré en tierra mala o no supe sembrar. Pero creo que sembré bien. Dios me lo enseñó todo. Entonces eres tierra mala porque no nació en... Como no supo completar la estrofa, mejor escribió un poema que llamó Sobre la naturaleza. Principio filosófico donde la tierra y el agua proveen todas las cosas que nacen y crecen, y de paso echó tierra sobre el origen prometeico de la humanidad, para poner el dedo en la llaga en los homéricos. Recuerden que en el mito de Homero, los hombres nacen por el atrevimiento de Prometeo, que se roba el fuego de los dioses y se roba el arte de crear las armas y se la da a los hombres. Pero también es culpa del hermano, porque se supone que él tenía que darle los dones a los hombres. Bueno, a todas las cosas. O sea, además le dijeron: "Ay, listo, aquí está la creación. Tú eres el encargado de dotar de características a los seres que están aquí". Y entonces él dice: bueno, aquí estos vamos a darle cola, a estos vamos a darle alas para que vuelen, a estos vamos a darle piernas para que corran. Y cuando llegó a donde los hombres, que ya eran los últimos que quedaban dentro de la creación, ya el man había dado todos los dones. Entonces ya no tenía más nada que darle. Así que muy hábilmente su hermano fue y se robó el fuego y el arte de la creación de armas, pero no se robó la política, porque la política la tenía Zeus en su caja fuerte y el man sí le daba miedo meterse allá, mientras que el fuego lo tenía Hefestos, Hefestos, que fue el primer dios discapacitado. Los hombres crean las armas, pero como no tienen política, entonces son unos salvajes y son unas bestias. Y ahí es donde Zeus se da cuenta y lo castiga de la forma más humanamente posible. Lo amarra a una piedra y le pone una águila que le coma el hígado eternamente. Inteligente. Interesante. Sí. Muchachos, tengo un dato curioso para eso. Echa. ¿Saben quién consiguió ese que a veces es águila y a veces es cuervo? Lo consiguió Kratos. El dios de la Lo guerra. dejo para que se lo estudien. Sí, Kratos sí existió, era un titán. Sí, de hecho Y sí. él fue el encargado de tener que buscar a la águila para castigar. Y recuerden que Kratos significa gobierno. Gobierno. Y el gobierno necesita justicia. Exacto. Nos estamos Continúen pasando desde con la del consola. país, pero bueno. Sí. Helicóptero para todos. Ok. Entonces, esta idea de que la Tierra era el origen de las cosas sería aclamada por siglos y se volvería su Wacky Wonder. La escuelita de canto se volvió una escuela filosófica de la que después se graduarían con estrellita dorada Parménides y Zenón. Parménides va a ser el profesor de Aristóteles, y Aristóteles va a coger y va a chorear todo lo que habían hecho los presocráticos y lo editó y lo colocó dentro de sus textos y se hizo famoso. Esa es la mejor manera de vivir de un muerto. No existían los derechos de autor en ese momento. No existían los derechos de autor todavía.
Como mucho ruborizarse por lo que estaba diciendo. Sí, exacto. Sí. Ah, el plantío de tomate pintó de verde la parcela. Esos no son tomates, dijo su esposa. Parece orégano. Esa es tu opinión, respondió. Pero en su cabeza seguía rondando la idea. No sabemos si en verdad las semillas son de tomate. Solo suponemos que son de tomate. Hasta que nazcan los tomates tendremos la certeza de que realmente lo son. Hasta entonces todas son opiniones. Pasaron los meses y ninguna planta dio tomates. Entonces comprendió que tal vez compró las semillas que no eran y su sembrado de tomates solamente existía en su imaginación. Pero como no quiso darle la razón a su mujer y tampoco quería que los atletas a los que había criticado se enterara que él tampoco sabía sembrar, lo expresó de la siguiente forma. La percepción que el hombre posee de las cosas no constituye más que creaciones realizadas por él mismo, incluido todo lo que se llama conocimiento. Al Lo parecer, de embarajada. la teoría de tomates de Genófanes sirvió a Karl Popper para la construcción de sus enunciados de verdadero o falso, así como la duda que la verdad absoluta no podemos saberla en forma certeza, ya que todo conocimiento es por conjetura. Y aquí se establece la primera teoría de conocimiento, de cómo adquirimos conocimiento, aunque Eduardo no esté de acuerdo con los tomates. Lo que me da rabia es que recordé una vez que estábamos hablando en la Universidad de Hume y despreciaste al pobre Hume porque Hume dice algo parecido. Y me decías que no tenía que ver con eso. Pero hoy estás adorando a Xenófanes por unos tomates, man. Ay, men, es que los tomates son los tomates. Yo no le iba a dar la razón. Tomates. Yo estoy casado, yo entiendo la situación de Xenófanes. El problema era estar casado. Tenías que digievolucionar para poder comprenderlo. Sí, Ese ha sido tenía que vivir esa experiencia. Hasta entonces solo era una conjetura. Tienes que agregar en el episodio palabras claves, así como lo resumen, palabras claves. Ajá. Y evolución. Digievolución. Popper dice que el conocimiento científico aceptado no es un conocimiento cierto, ya que está sujeto a revisión. Consta de conjeturas o hipótesis que han sido hasta ahora sometidas a pruebas estrictas y las han pasado, pero algún día podrían ser rebatidas. Esto se parece a lo que Xenófanes decía de que aun cuando hablamos de verdad perfecta, no podemos saber qué es verdadero lo que hemos dicho. Y aguanta hacer un capítulo de Popper, porque Popper tiene unos capitulitos así de su vida pleno. Como una vez que se agarró con Wittgenstein con un tizón. Ya sabía yo que iba Bueno, Hay cosas más relevantes. tal vez los dioses de Xenófanes no sean tan humanos, pero los filósofos sí lo son. Eduardo, ¿quiere acotar algo sobre la teoría del conocimiento de Xenófanes? No, quería acotar algo y disculpa que regrese a eso, pero era sobre el tema de entender el papel de los dioses. Uh-huh. Porque de pronto a veces es muy complicado por la manera como uno lo explica desde el punto de vista de las palabras de Xenófanes para ganarle a su esposa, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Entonces, yo siempre que le explico, por ejemplo, a mis estudiantes el tema de los dioses, recuerdo mucho el juego Age Mythology. ¿Te acuerdas que te había mencionado la otra vez? Sí. En el Age Mythology se divide en 3 culturas. Esas 3 culturas son la griega, la egipcia y la nórdica, teniendo especialidad con la griega. En el Age Mythology se sobrevive creando pueblos, haciendo aldeas. Obviamente tienes que tener recursos, ¿no? Estos recursos se dividen en comida, oro y madera. Pero hay un recurso extra que se llama favores de los dioses. Y los favores de los dioses. Esos favores de los dioses te sirven para crear cosas especiales que están relacionadas nada más con los dioses. Ejemplo, crear criaturas mitológicas, edificios mitológicos, hasta las pirámides, incluso creo que en un mundo final de los egipcios. Y osos con capa de Canadá y gatos que tiran rayos por los ojos. Esos son para la gente que hace trampa y no tomarse el poco, o colocaba oh Big Boy y aparecía el de Burger King con un tenedor gigante. Eso es para la gente que hace trampa en los juegos. Entonces yo le explicaba a los muchachos y les decía lo siguiente. Cada cultura tenía una manera diferente de ganar favores de los dioses.
esa manera de ganar favores de los dioses se relaciona directamente en la manera como ellos lo ven. Ejemplo, los griegos pensaban que la mejor manera de ganar favores era adorando, de ahí es donde viene el tema también de los judíos cristianos, el tema de adorar a los dioses, de hacerlo a través de plegarias, de oráculos, de inclinarse, de sacudir los brazos. Es más, dentro del juego los griegos tienes que dedicar a dos muñequitos que están todo el día subiendo y bajando constantemente, Y diciendo, tú adorando a for los dioses. Ghost. Los campesinos eso nada más sirven para eso, no hacen más nada. Y cuidado si los quitas, porque te Sí. pierdes los favores. Mientras que en los egipcios era diferente. En los egipcios tenías que dedicar a crear campesinos arquitectos que construyeran monumentos. Y esa era la manera de conseguir favores de los dioses en los egipcios. Y en los nórdicos era peleando. Y en los nórdicos era peleando, lo cual en los mundos más complicados es totalmente súper difícil porque te matan a todo el mundo y no tienes con quién pelear, por tanto no consigues favores de los dioses. Yo les digo esto a ellos, comparen eso con lo que decía Genófanes, y era el tema de que Genófanes decía que cada cultura representa a los dioses como ellos creen que deberían ser. Para los griegos era adorando lo que eran representaciones de cuerpo y esas cosas, dedicándose al tema de hacerles altares y esto. Para los egipcios era construir monumentos, ejemplo de ello, pues ahí tenemos las pirámides, siempre les digo. Y para los nórdicos era peleando, y ejemplo de ello es la cultura que tenían los vikingos. La cultura era totalmente una cultura de guerra, hasta el paraíso de ellos era un paraíso de Salvaje, sí, guerra, el Valhalla, sí, exacto. que no tiene ningún sentido. Una Entonces, muerte gloriosa. No, pero sí tiene sentido, porque creabas sujetos que no temían a la muerte. Y al no temer a la muerte, van con toa. Como en los cristianos que fueron a las cruzadas creyendo que así se iban a ganar el favor de los dioses. amigo mío, sinceramente para mí no hay ningún sentido en pelear toda esta vida, ser el mejor guerrero de Dios y seguir siendo el mejor guerrero de Dios después de muerto también. A ellos les parecía entretenido Sí, a ellos pelear, les comer. pareció honorable. Sí, sí. Les pareció honorable eso, sí. Incluso creo que creo que eran los aztecas, también tenían un sistema basado en el combate. Eran tribus con dioses de guerra. Eran tribus dedicadas a la conquista y a la expansión. Tribus desde consola, tribus enfocadas al dios jaguar. Por eso debías comer corazón del mejor guerrero, por tener su poder, su vitalidad, y absorber el poder de la guerra en tu alma para poder seguir siendo el máximo guerrero. A lo que se refiere Duván es que el triunfo eterno y sentir la gloria de ser el poderoso, de lo más poderoso, era una motivación triunfante en sus almas. Correcto, así es. Como dice Exactamente. youtuber, una vaina así. Mi visión del mundo es sueñitos de viejitos jubilados. Ah. Mira, La mira, aromática en la tarde, en la Relajado. tardecita. creo que para un nórdico no morir en combate era feo. Era deshonra. Sí. Era deshonra. Tenías que No, morir en el no combate. morir con tu, o sea, Empuñando tocando la- tu arma, Ajá. empuñando tu arma, o sea, no ibas al Valhalla. Porque no venían Podía- las valquirias a buscar. Podías ser el mejor, pero si tú no morías empuñando tu arma, olvídalo. Te fregaste. ¿Viste? Demasiado exigente. Suena mejor el café por la mañana tranquilito, una mecedora y una hamaca. Mm. No lo sé, no lo sé. No Eso sé. sí, nada parecido a la revista de los mormones, ni de los testigos de Jehová. Nada de eso. Con el león al lado, No, la no, 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 cebrita. nada de esos inventos de la atalaya, nada de eso. Da. Ay, no. Eso se tiene que borrar, no puedo hacer referencia. Se queda y se imprime. Primer- Pues sí, o sea, son cositas así que van nombrando ejemplos de cosas. Por ejemplo, esta serie se la han visto, Supernatural. Ujú. No. Supernatural tuvo unos muy buenos capítulos seleccionados así con dedo, sacados por aparte. Sí. Y hay un capítulo genial donde me encanta el tema de que van como a resucitar al diablo, entre comillas. Pero el diablo lo resucitan y crean una puerta para que... Resucitan, no, lo sacan del infierno a través de una puerta que está en una iglesia. Ok. A ellos les parece una contradicción. Ellos dicen, no es lógico que algo relacionado con el enemigo esté escondido de este lado, o sea, no suena lógico. Pero ahí regresamos a lo que hablábamos ahorita acerca de cómo cambian los mitos y cómo cambian las historias, y porque a Genófanes le gustaba aclarar esa parte. Y tenemos un caso particular en Cartagena, el Cerro de la Popa. Ah, sí. De Buciriaco. Exactamente, el caso del Cerro de la Popa es que inicialmente era denominado el Salto del Cabro, y lo que se dedicaban era hacer adoraciones y prender fogatas y no sé qué cosas todas allá y celebrar tradiciones africanas que la iglesia consideró satánicas, y para santificar el lugar
¡pum!, construyeron un santuario. No, primero arrojaron a los negritos por el barranco y después sí construyeron La parte una más iglesia. después Vamos a purificar esta tierra bañándola con la sangre de los herejes. Y suena así, exacto. De pronto Genófanes también señalaba eso, que era que cada persona o cada pueblo, cada grupo de civilización va creando esos dioses a imagen y semejanza. Algunos se van apropiando, transforman las historias. Oye, antes de que avance, dándole como un cierre a la historia de Busiriaco, ellos tenían la figura de un cabro. Cuando ellos arrojan la figura del cabro, de las sombras aparece el demonio Busiriaco que se posa sobre el cerro de la popa. Y cuando ellos empiezan a rezar, Busiriaco sale volando y se va. Y adivina dónde para. Ajá. En Cali. En el cerro de las Tres Cruces. O sea, de Cartagena se fue para Cali. Sí, y por eso construyen está el Cerro de las Tres Cruces en Cali, que tiene resguardando a Busiriaco. Busiriaco está en Cali, por eso es que Cali es tan caliente. Fíjate que, Anotación de página. fíjate que yo trabajé como guía turístico en cierto tiempo en Cartagena. Ujú. Y a mí lo que me enseñaron, yo lo hice muy empíricamente, y lo que me enseñaron los otros guías era de que no, que los colonizadores simplemente cuando llegaron a Cartagena buscaron el punto más alto para hacer su santuario y ya. Pero no hablan acerca de una adoración de los esclavos hacia cierto ente. Jamás No. mencionan eso. Hay una historia detrás. Es más, la idea del dios monoteísta de Genófanes, cuando la toma la religión judio-cristiana, es la idea de imponer y hacer economía religiosa, por llamarlo así. La Ujú. idea de adorar a un solo Dios y que ese solo Dios te responda por todo es hasta tentadora, hablando mentalmente. ¿Por qué? Porque no tienes que dedicarte a varios dioses. Ejemplo de ello, la guerra de Troya. Aparte de que fue una guerra de humanos, era una guerra entre dioses también y Y por apoyaban cierto, bandos. también fue culpa de Atenea y su amada diosa de la inteligencia. Exactamente. Entonces Sí. era como de bandos, de cosas, se metían. El tema del monoteísmo también, aunque uno no lo quiera ver y suene vulgar decirlo así, es un tema de ahorro religioso al mismo tiempo. Es el tema de evitar esta confrontación constante entre dioses que siempre arrojaba, hablando en la crítica de Genófanes, moralmente lo peor de la humanidad, porque los dioses resultaban ser lo peor de la humanidad en cuanto a comportamiento. O sea, que tú llegues a disfrazarte de una persona para meterte en la cama de esa mujer, que te transformes en un toro porque a la vieja le gustan mucho las vacas y quieres cogerte a la vieja para preñarla, que te transformes en un cisne, que te transformes en lluvia para dejarla embarazada. O sea, hay un nivel de deseo y no, mejor Y dicho. que te cojas todo lo que se mueva, incluido animales. ¿Sí viste que Pellaco está inspirado en Zeus? Sí. Papi, Zeus se fornicó a su propia nieta, güey. Men, Nietas, hermanas. coperos, animales. Entonces, es la fijación de pronto de Genófanes de querer separar eso, evitarnos esas trifulcas. Por practicidad. Exactamente. Para Genófanes, la referencia que hace Dubán es muy cierta. Para Genófanes, si lo transformáramos hoy en día, no sería Dios creó al hombre a imagen y semejanza, sino el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Lo hemos creado según lo que pensamos. Incluso, por mucho que el Dios monoteísta esté lejos de esas explicaciones griegas, sigue siendo un Dios colérico, rabioso, amoroso. Se sigue adquiriendo cualidades y sigue adquiriendo comportamientos y emociones que son propiamente humanas. Que es lo que yo le estaba comentando a este compañero allá del taller precisamente. Exactamente. Continuamos. Estábamos hablando de la verdad. Lo que sí es verdadero es que Genófanes llevó una vida tranquila con su esposa y su plantación de orégano. Vivió en ella hasta el fin de su vida entre el año 475 y el 476 a.C., a los tiernos 92 años. Bastante para un filósofo rockstar. Y así termina la vida de Genófanes y su historia. Una pregunta. Una respuesta. Él fue llamado el padre de la ciencia ficción porque, o sea, escribía no como relatos de lo que había acontecido, que era lo que se practicaba en esa época, sino como que
como que los describía diferentes, o sea, como que listo, esto de los caballos que tenían su propio sistema político, que tenían su propia forma de pensar y todo esto, o sea, es por eso que él es llamado el padre de la ciencia ficción. No, yo creo que es más un recurso humorístico de Josefo Leónidas, el escritor del libro. Porque en realidad lo único que toma él hablar bueno, de que los dioses no tienen tienen cara de humanos porque somos humanos y los animales tendrían dioses con la cara de los animales a lo que ellos corresponden. Entonces ya ahí da como las bases del furrismo y De humanoides. de los humanoides. Ok. Y Ok. del Spider-Man del futuro. Ok, ya entendí. Referencia noventera. Lo que creo también es ese tema de pronto que hace la referencia a ciencia ficción, porque Xenófanes fue capaz de plantearse algo que hasta ese momento en la sociedad griega y en mucha cultura alrededor no estaba bien visto, y era el tema de unificar la creencia. Y además de unificarla, plantearse un Dios como lo planteó él. Es una manera muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Sí. Entonces, de pronto por eso también, porque la verdad que fue inventarse una historia completamente nueva y totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. No, y figúrate, iban a cerrar el oráculo de Delfos, iban a cerrar los templos de Poseidón, el templo de Zeus, men, se les iba a caer el negocio, eso no, a ninguna religión le conviene eso. Exactamente. Que de hecho, Pues, eso es lo bacano de los griegos, que eran personas así razonables, porque unos siglos más adelante lo hubiesen mandado con Diosito. eso es lo que te iba a decir precisamente, o sea, me sorprende que haya vivido tanto, 93 años. 92 años. No te 92 sorprendas, años. hay filósofos que son perniciosos, entre esos Habermas, por ejemplo. Sí. Pero, Llegan lejos. sí. Sí. Pero ten en cuenta, por ejemplo, que estos filósofos griegos, a lo único que se dedicaban era eso. A hablar paja. Es que nosotros hicimos al revés. La mayoría, siempre le digo a mis estudiantes, la mayoría de esos casos de filósofos que son famosos, o por lo menos reconocidos, Ya o tenían eran plata. ricos o tenían Sí. un rico que los mantenía. Exacto, como Marx. Pero nosotros no empezamos por ahí. No. Y fue una muy mala decisión en ese aspecto. Sí, debiste haber estudiado ingeniería industrial como Alejo. Diseño Perdón, industrial. diseño industrial. Igualmente aquí está Y haciendo tecnología los que no automotriz. fueron ricos también. Ve, y de qué eran entonces las maticas que sembró el buen Xenófanes. Ah, no sé, ni idea. No hay registro de eso, me dejó. Yo no me voy a dejar dormir. No creo que haya querido dejar registro. Lo que para sí, que lo que sí era que no eran de tomate, men. Eso sí. Sí, no eran de tomate, confirmado. Fueron las primeras plantaciones de matarratón de la historia. O de cannabis. no Porque, era de esa zona. según Eduardo, Xenófanes pasaba en las drogas. Sí, la capacidad de inventarse, eso que se inventó, eso no se saca así nada más. Eso está como el cuento de Giordano Bruno cuando soñó con el universo como es actualmente. Papi, peyote Eso a no dos salió. manos. Eso no salió de la nada. Será. Hay impulso, hay un apoyo externo. Hora de lamer sapos. Hora de cocinar a cheese. Ya me pinté, ya sé por qué Tales de Mileto pasaba en el río. Ah, Sin vergüenza, sí, comiendo hongo. no, lamiendo sapos. Todo viene de las aguas. Siempre me sale la imagen esa, creo que es de los Simpsons, ¿no? Que sale como Homero que se le dilata la pupila. Sí. Pero sí, o sea, lo cierto es que sí, o sea, estos manes o ya tenían plata o tenía quien que los mantuviera. Entonces ellos podían dedicarse única y exclusivamente al ocio, que es la base de la filosofía. Tú tienes que ser ocioso para ser filósofo, tienes que disponer de muchísimo tiempo Sí, claro, libre. tienes que poner la mente a divagar de cierta forma como para que te vengan estas ideas. Sí, Descartes se apoyaba mucho en eso, él disfrutaba muchísimo del tiempo libre por eso, porque le permitía pensar en lo que él quería y adentrarse en los profundos océanos del pensamiento. No, y en la aportación que tú hacías ahorita hace un rato sobre el tema de cómo se dedicaban al deporte, después lo consideraban de pronto algo que no aportaba.
Era el tema de que para ese entonces los aportes que había en la sociedad era básicamente ser campesino, dedicarse a la política o estar en el ejército. Entonces, cualquier cosa que iba saliendo al flote, y el tema con eso también va la tecnología. La aparición de la agricultura tiene mucha influencia en la aparición del pensamiento como lo conocemos en Occidente, sobre todo con matemáticas, geometría, filosofía. Y era básicamente la gente que era pudiente la que podía dedicarse a eso. El ejemplo lo tenemos hasta en la civilización occidental. Casi todo lo que conocemos de civilización occidental, China, Japón, de tradiciones, de cuentos, de historia, era gente que era rica, o por lo menos estaba en la nobleza y se dedicaba a transmitir eso. Los mismos egipcios eran los sacerdotes, los de la nobleza, o sea, todos los que están metidos en eso, todo lo que ustedes ven de decoración, de que se transmitían de historias, era gente que tenía un grado dentro de la sociedad que estaba por fuera del común, por fuera del aldeano, por fuera del campesino. Por lo mínimo eran funcionarios, y eso les permitía cierto grado de independencia a la hora de realizar actividades de ocio que considera uno. Hay historia de un filósofo, no sé si es Pitágoras, si no estoy mal, ¿Cuál? que una vez estaba observando el cielo y cayó un hueco, no recuerdo, hay un filósofo. Sí Estaba he caminando, escuchado, sí observando he el cielo y escuchado. cayó un hueco en tierra, Es que y la estaba... empleada del servicio se burlaba de él, y se burlaba de él precisamente porque le decía que por andar mirando lo que no entiende y lo que no conoce, se olvidaba de las cosas en la tierra, que era mantener pues un establo, una finca, lo que fuera, no sé qué sería que tenía. Va a tocarse un capítulo de Pitágoras. Ese sería muy interesante. De la secta. De las sectas pitagóricas. Alejo, el chisme. La secta, la Ese secta sí es pitagórica. escandaloso. Ese fue el primer Warbit que se formó en la antigüedad. Qué guarbe. Comparaciones actualizadas. Muy grotescas, demasiado grotescas. Está interesante. Demasiado. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos en esta sesión. Si quieren leer el apartado dedicado a Genófanes, lo encuentran en el capítulo 1 del libro Los escandalosos amores de los filósofos, perdón, de Josefo Leónidas. Coméntenos en redes, ya que a estos chicos no les gustan las redes de ellos. ¿Qué canciones no podrían faltar en un concierto de Genófanes en el Estéreo Picnic? Por favor, que no sea Enrique Bunbury. No, de Genófanes. Enrique Bunbury no va al Estéreo Picnic, y menos ahora que no puede cantar. Ah, qué triste. Sí, aunque yo creo que ya el otro año está cantando otra vez. Sí, yo creo. Sí, Claro que sí. Ya está de gira. Ese man es como un guerrero vikingo. Eso tiene que morir empuñando su arma. Empuñando el micrófono. Exactamente. Una serie recomendada, me la recomendaste tú hace un tiempo para entender de pronto un poco la crítica de cómo veía los dioses Genófanes. American Gods, muy buena, Ok. está en Amazon. Sí, es buena. It's good. Bueno, gracias, cuídense. Chao. Nos vemos, buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Tengan buena noche. Igualmente.